Petra, una joya perdida en el desierto arábigo, una de las ciudades antiguas más misteriosas del mundo, descollando en su entrada una obra maestra de la ingeniería, el Alcaznej o el Tesoro. Inmortalizada en las películas de Hollywood, la mayor parte de la estructura detallada de Petra fue construida directamente en roca sólida hace casi 20 siglos. Pero ahora, unos hallazgos sacan a la luz la sorprendente ingeniería detrás del Alcaznej y del pueblo perdido que lo construyó. Surgen los interrogantes. ¿Cómo fue construida esta magnífica edificación? ¿Quién pudo realizar semejante proeza? Y la pregunta más importante de todas, ¿para qué era? Megaestructuras antiguas, Petra. Este es el paisaje árido del desierto al sur de Jordania. Todos los años, más de 500,000 de turistas viaja a través de un desfiladero estrecho de más de 1 kilómetro de largo, que penetra en lo profundo del terreno rocoso y yermo. Recorren la ruta que siguió un intrépido explorador suizo de apellido Burkhardt, que en 1812 vino aquí siguiendo los rumores de una ciudad antigua perdida. La serpenteante y estrecha fisura se abre paso a través de altos precipicios que ofrecen llamativos indicios de una estructura más arriba. Nada prepara al visitante para lo que le espera más allá de la última curva. La estructura más imponente de Petra. Este es el Alcaznej. Esta antigua edificación tiene 39 metros de altura. Su grandiosa entrada está enmarcada con columnas que se elevan sobre los visitantes que vienen a maravillarse con sus delicados tallados y sus majestuosas esculturas. Construidas en piedra arenisca rojiza, cavernosas cámaras internas del Alcaznej penetran en lo profundo del corazón del precipicio. Protegen la entrada a la ciudad de Petra de 2000 años de antigüedad. Más allá del Alcaznej, el estrecho cañón se abre en una amplia cuenca. Aquí el paisaje está punteado con las ruinas de una civilización perdida. Un templo, un anfiteatro, docenas de tumbas. Solo quedan vestigios de la que en un tiempo fuera la ciudad capital que los manuscritos antiguos llaman Petra, palabra griega que significa piedra. La mayor estructura sobreviviente en Petra es el Alcaznej. Ninguna de las otras edificaciones de las fachadas que hay en Petra tiene su perfección. La conferencista Nicole Dweck está fascinada con el Alcaznej. Quien lo ideó lo hizo muy bien y el producto final es absolutamente espectacular. El Alcaznej es la construcción más notable de Petra, una pieza sofisticada de ingeniería tan alta como un edificio de 12 pisos a una escala que rivaliza con cualquier obra en el mundo antiguo. Los expertos llevan casi 200 años intentando entender al genio de la ingeniería detrás de su construcción. Las teorías eran constantemente refutadas y cambiadas durante los siglos. Nadie sabía quién lo construyó o para qué era. La sola logística de construir un monumento así en un desierto árido y yermo parecía imposible. Para tener cualquier esperanza de encontrar una respuesta, los expertos tienen que resolver primero un misterio aún más grande. ¿Quién construyó el Alcaznej? En el siglo XIX la única pista que tenían los historiadores era el nombre que las tribus beduinas locales le dieron: el Alcaznej Farum, o el tesoro del faraón. En árabe se llama el Alcaznej Farum. Es un nombre completo y literalmente significa el tesoro del faraón. La arqueóloga Khayrieh Amir intenta revelar sus secretos. Los beduinos creían que el Alcaznej era una antigua bóveda del tesoro egipcio.
Pero los expertos modernos descubrieron pistas que demuestran que los antiguos egipcios no lo construyeron. Pudieron identificar su arquitectura distintiva. Hay muchos rasgos helenísticos y griegos. El frontón roto arriba, el tolos, que es la estructura a manera de tambor en el medio, el frontón arriba de la entrada, con las columnas enfrente. Algunos de los rasgos reflejan lo último del estilo helenístico encontrado en todo el Imperio Romano en ciudades como Alejandría, al oeste de Petra. Basados en esto, estimaron que el Alcaznej pudo ser construido alrededor del año 80 a.C., casi 1000 años después de los días de gloria del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios no lo construyeron. La teoría del faraón se derrumbó. Pero hay otro contendiente. La pista se halla en los manuscritos grecorromanos de hace 2000 años. Ellos hablan de Petra, la imponente ciudad en el desierto, y la describen como el hogar de los nabateos. Los nabateos eran originalmente tribus nómadas que vinieron de la península arábiga. Se hicieron muy conocidos por sus actividades comerciales y su control sobre las rutas de comercio. Los nabateos dominaron el comercio en incienso y especias. Atravesaron el desierto arábigo en caravanas de camellos. Piensen en una caravana, no de 5 camellos, de cientos o tal vez miles. El eje era esta ciudad capital que ellos construyeron, Petra. Petra estaba ubicada perfectamente en el punto donde se cruzaban algunas de las rutas comerciales antiguas más importantes del mundo. Desde aquí, los nabateos podían comerciar con los romanos y los griegos helenísticos al oeste y los persas al este. Conducían caravanas desde Arabia al mar Mediterráneo. El comercio los hizo acaudalados y poderosos. La reputación de los nabateos es que eran los más adinerados entre los adinerados, mega acaudalados. Los historiadores supieron que los nabateos eran gobernados por dinastías de reyes, y para el siglo I a.C. ya tenían comunidades establecidas en el área, pero nadie habría sospechado que los nabateos eran constructores avesados, capaces de crear una ciudad como Petra y la obra maestra que es el Alcaznej. Desaparecieron de la faz de la tierra durante cientos de años. Muy poco de Petra sobrevivió para que los investigadores modernos examinaran. Sin embargo, un trabajo innovador está empezando a revelar los secretos de la ingeniería de los nabateos. La arqueología está logrando buenos resultados. Con estos resultados, podrán descubrirse los misterios del Alcaznej, revelando el secreto de su propósito oculto y del gran hombre detrás de su construcción. Pero primero el gran interrogante es: ¿cómo hicieron los nabateos para construir una megaestructura semejante en medio del desierto? Petra es una de las ciudades más hermosas del mundo antiguo, y el Alcaznej es la coronación de su gloria. Los expertos saben ahora que los nabateos estuvieron detrás de su creación, pero este descubrimiento genera un enigma aún mayor. ¿Cómo un grupo de comerciantes nómadas pudo construir semejante obra maestra de ingeniería? Este inesperado avance es aún más asombroso cuando se consideran ejemplos anteriores de la arquitectura de los nabateos. Las primeras tumbas de los nabateos es lo que pueden ver aquí detrás, y se ve lo planas que son. Estas tumbas excavadas en roca son regidas por un diseño simple llamado el Paso del Cuervo, que parecen 2 escaleras que llevan en direcciones opuestas. En esa época, el Paso del Cuervo pudo ser el tipo de fachada más típico entre los nabateos. Pero el Alcaznej está en un nivel totalmente diferente. Lo que logran aquí tal vez es más impresionante que en cualquier otra parte. El desafío que enfrentaron los constructores fue enorme.
Los expertos quisieron averiguar cómo pudieron trabajar en el precipicio casi vertical a 39 metros. Un investigador examina de nuevo las pistas. Tenemos 2 filas de agujeros cuadrados a cada lado del precipicio. El doctor Shaher Ravava, un estudioso de la forma como fue construida Petra, se enfoca en un juego de agujeros a los lados del Al-Kaznej. Algunos expertos creen que estos agujeros contenían postes de andamiaje. Pero si hay algo que escasea aquí en el desierto rocoso de Petra, son los árboles. Para montar un andamiaje de 39 metros de altura, se necesitaría todo un bosque. El doctor Ravava está convencido de que los nabateos no dependían de un artículo tan escaso. Investiga más a fondo. Encuentra que los agujeros no son completamente cuadrados. De hecho, son más profundos en la base que en la parte superior. La configuración de esta profundidad no puede sostener una viga de madera. No creo que hayan sido usados como andamiaje. El doctor Ravava tiene una teoría. Creo que se usaron como apoyos, como una escalera de mano. Cree que estos apoyos fueron tallados mucho tiempo después de la construcción del Al-Kaznej, quizás en el periodo medieval, cuando las esculturas de seres vivos se consideraban ofensivas. Esto pudo suceder cuando los vándalos decapitaron y mutilaron las figuras en el Al-Kaznej. Medievales o no, el doctor Ravava cree que los agujeros cuadrados no tuvieron nada que ver con la construcción del Al-Kaznej. Y ahora él quiere averiguar cómo accedieron los nabateos a la estructura. Encuentra esa y otras respuestas en una tumba que dejaron sin terminar. Estamos frente a la tumba sin terminar. Es una estructura muy importante. Esta tumba revela los secretos de la construcción del Al-Kaznej. Contiene evidencia para afirmar que los nabateos no usaron el andamiaje de madera. En cambio, usaron una plataforma natural. La evidencia revela que los constructores tallaron una plataforma natural en la roca. Usaron esta plataforma como un soporte sobre el cual pararse y trabajar. Pero además, este descubrimiento indica un enfoque revolucionario en la construcción. Los nabateos crearon nuevas técnicas de construcción. La diferencia principal entre las edificaciones autoestables y los monumentos excavados en roca es el punto de partida. En las edificaciones autoestables empezamos por la base, pero en las excavaciones en roca empezamos de arriba hacia abajo. La edificación no fue construida a la usanza tradicional desde la base. Fue excavada en roca de arriba hacia abajo. De esta forma, los constructores tuvieron que empezar a una altura de 39 metros. Hábilmente escogieron la ubicación del Al-Kaznej. Los contornos naturales en el precipicio formaban una ruta estrecha hacia la cima de su edificación. El ascenso debió ser muy penoso. De hecho, una solución sencilla serían unas escaleras excavadas en roca. Muchas de estas escaleras aún se pueden apreciar en los precipicios circundantes que llevan hasta el Al-Kaznej. Con el acceso asegurado a su sitio de construcción, el trabajo duro podía empezar. Toda la obra se realizó en 2 etapas. Primero, el trabajo pesado de emparejar la superficie desigual del precipicio. Empezando en la parte superior del Al-Kaznej, los nabateos perforaron a lo largo de la superficie de la roca para crear la primera plataforma de trabajo o anaquel. Desde aquí trabajaron hacia abajo, emparejando la desigual pared del precipicio para crear una superficie de trabajo lisa. Por todo el monumento, el doctor Ravava identificó cicatrices en la roca. Estas revelan las herramientas portátiles simples requeridas para cada fase de su construcción.
Las cicatrices grandes y acanaladas indicaban que en la mayor parte de este trabajo se usaron piquetas. Les debió tomar meses excavar esta roca. Cuando los nabateos llegaron al fondo, su lienzo sin labrar estaba listo para ser tallado. La segunda etapa podía empezar. Los constructores subieron a la cima, cortaron otra plataforma y empezaron a tallar cuidadosamente la espectacular fachada. Cada corte tenía que ser perfecto. Si los constructores cometían un error, no podían subir de nuevo a repararlo. Las herramientas de mano de los nabateos estaban hechas de hierro crudo o maleable, pero fueron usadas diestramente para darle forma a la blanda piedra arenisca de Petra. Mientras trabajaban hacia abajo por el precipicio, los constructores empezaron a revelar la estructura terminada. Era como dejar caer una inmensa cortina de piedra para retirar el velo que cubría la obra maestra. Pero su ingenio no terminaba allí. La forma en que estos constructores del desierto lidiaron con las enormes cantidades de escombros fue muy brillante. Las pistas alrededor de Petra revelan el secreto del doble propósito del sitio de la construcción. La piedra no deseada fue retirada en grandes bloques. Se hicieron trincheras en el anaquel a manera de un enrejado, dejando cuadrados de roca expuestos en el medio. Estos cuadrados individuales se retiraban luego separándolos de su base rocosa, usando puntos de división en la piedra arenisca. En lugar de gastar energía bajando los bloques, los nabateos simplemente los empujaban fuera del anaquel. Estos enormes trozos de piedra eran arrastrados para usarlos como ladrillos de construcción en estructuras autoestables cercanas. El Alcaznej era tanto un sitio de construcción como una cantera. Sin embargo, esta técnica de construcción de arriba hacia abajo tenía su costo. No había ningún margen de error. Con una edificación autoestable, los obreros pueden asegurarse de que las paredes y columnas son lo suficientemente resistentes antes de agregar el peso de las secciones superiores. Con la técnica de arriba hacia abajo, las secciones superiores se terminan primero. Si el peso de las secciones superiores es demasiado, toda la estructura puede derrumbarse sobre los obreros. El frente de esta edificación es sorprendente. Ed McCann es ingeniero civil y examina desde hace tiempo las fuerzas estructurales dentro del Alcaznej. Cuando se analiza todo en detalle, notamos que efectivamente esta fue una excavación en el precipicio, y por tanto, cuando empezamos a hablar de ella como una estructura y de su función como tal, es muy diferente a una edificación en el sentido convencional. Todo el Alcaznej se talló en una sola pieza de roca. Sin embargo, hay un lugar que todavía presenta un alto riesgo: el pórtico o entrada que domina la sección inferior. Cientos de toneladas de piedra son suspendidas sobre este inmenso espacio de entrada. La solución es un colosal dintel de piedra que abarca todo el ancho de la edificación y soporta este peso. Se asienta sobre 6 enormes columnas que también están talladas en el precipicio. Mientras que las 4 del exterior están empotradas en la cara de la roca, las 2 columnas centrales son autoestables. Al parecer, estas 2 columnas soportan la mayor parte del peso. Si este es el caso, entonces las columnas tendrían que ser talladas completamente rectas para soportar el peso del dintel superior. Es un riesgo grande, pero los nabateos supieron cómo evitarlo. Cuando miramos esa estructura, que parece un dintel con columnas sosteniéndolo, notamos que todavía está adherido al precipicio y empotrado en la masa de roca. Es difícil imaginar que aun cuando retiráramos las columnas centrales, esta obra no se derrumbaría. Hay evidencia precisa para apoyar esta teoría. El Alcaznej fue restaurado laboriosamente en los años 60.
Antes de esto hacía falta una de las columnas centrales. En las pinturas del siglo XIX la columna caída puede verse claramente. Incluso sin ella el monumento permanecía intacto. Las columnas no soportan peso. De hecho, toda la fachada está sostenida por el gran precipicio donde se asienta. Estos hallazgos muestran que la construcción del Alcaznej no fue al azar. Los nabateos sabían lo que querían hacer y cómo hacerlo. Estaban conscientes de cada elemento antes de construir algo así. La construcción fue planeada meticulosa y cuidadosamente. Eso significa que no solo había un equipo de talladores, de escultores, de picapedreros, sino que también intervenía un supervisor y un arquitecto que diseñó la fachada principal. Con la pericia del arquitecto, los nabateos pudieron crear la apariencia de una estructura monumental, con un riesgo y esfuerzo mínimos de ingeniería. Construir una edificación de esta magnitud y hacer que permanezca erguida implica tecnología y costos. Esta es una forma económica y eficaz de conseguir un efecto fantástico. Los expertos establecieron cómo fue construida la fachada, pero sus investigaciones aún tienen un largo camino por recorrer. Todavía hay preguntas sobre el interior del Alcaznej y para qué era. La ubicación inhóspita de la estructura ofrecía problemas para proporcionar agua y alimento a una fuerza de trabajo tan grande en temperaturas desérticas que llegaban a los 50 grados centígrados. Pero primero tenían que resolver un enigma mayor. A pesar de toda su detallada planificación, el sitio escogido por los constructores para el Alcaznej parecía mortal. El Siq, un desfiladero estrecho en los precipicios opuestos, fue tallado en la roca durante miles de años por un caudal de agua fluyendo a lo largo de él. Podría inundarse súbita e imprevisiblemente, y el Alcaznej y sus constructores estaban justo en su camino. De manera asombrosa, los nabateos escogieron el sitio del Alcaznej, la joya de Petra, directamente opuesto al Siq, el estrecho y serpenteante desfiladero que formaba la entrada a la ciudad. Pero debieron saber que el Siq no permanecería seco todo el año. La lluvia es errática en ambientes desérticos. Se pueden tener pocos centímetros de lluvia o muchos, es incierto. Charles Ortloff es ingeniero hidráulico. Lleva un buen tiempo estudiando la dirección del agua en el árido desierto de Petra. En la estación húmeda, entre noviembre y marzo, la lluvia a veces es tan fuerte que el terreno duro no puede absorber el agua. En su lugar, desencadena repentinos diluvios destructivos. Y no solo es el agua. Los escombros que arrastra ese diluvio repentino son muy destructivos. La tierra alrededor de Petra no es la excepción. En una lluvia torrencial todo corre hacia el Siq. El Siq es la hondonada más estrecha y larga de Petra. Tiene 100 metros de profundidad y 1.2 kilómetros de longitud. Fue tallada por siglos de inundaciones. Durante una intensa lluvia se convertía en un torrente de agua de 1.5 metros de profundidad que se dirigía hacia el Alcaznej, poniendo en peligro la delicadamente tallada estructura y a sus constructores. Pero en el año 2002, los investigadores descubrieron un sistema complejo de diques y un túnel de 30 metros excavados a través de los precipicios. Los constructores nabateos ya habían previsto el peligro. El túnel era parte de un plan elaborado para ocuparse de la fuerza destructiva del Siq. Un dique desviaba los torrentes de agua a través del túnel hacia un desfiladero cercano, evitando el Siq por completo.
es un logro extraordinario para los ingenieros que trabajaron hace 2000 años. Literalmente detuvieron el diluvio. Pero esto no se trataba solo de proteger el Alcaznej. Un reciente trabajo arqueológico hizo un hallazgo sorprendente en el estudio de Petra. El túnel apenas es un tramo de un inmenso sistema de dirección de agua. Lo más importante en el estudio de los nabateos es el sistema de abastecimiento de agua, la ingeniería hidráulica. Su magnitud y sofisticación la convierten en una de las proezas de la ingeniería hidráulica en el mundo antiguo. Y su eficiencia no tenía rival. Cada gota se usa de una manera u otra. De esta forma habrá un suministro de agua continuo a lo largo del año. Es perfecto. De un solo golpe, el descubrimiento resolvió otro enigma. ¿Cómo hicieron los nabateos para proveer de agua fresca a su fuerza de trabajo en medio del desierto? Entienden la importancia de conservar el agua, de canalizarla y dirigirla. Si no tenías agua en una zona como Petra, podrías morir. Los nabateos escogieron cuidadosamente la ubicación de Petra para asegurarse de tener agua suficiente con un suministro constante. Petra está asentada en el fondo de una cuenca. Recibe de todos los ángulos que convergen en el centro de la ciudad. Además de almacenar el agua lluvia, los ingenieros obtenían agua de arroyos distantes. Diría que todos los arroyos en un radio de 25 kilómetros del centro de Petra fueron aprovechados. Transportar agua desde distancias tan largas es un proceso complejo. Lo único que tenían los nabateos eran tuberías de terracota. Podían poner secciones cortas de tubería en ranuras hechas en la roca y empotrarlas con mortero, y las uniones sellarlas con yeso a prueba de agua. Pero había un problema. Mientras los sistemas de agua modernos usan acero que puede resistir grandes presiones interiores, la terracota es mucho más débil. Estas tuberías son frágiles y bajo presión las uniones explotan. Los nabateos tenían que encontrar la manera segura de llevar el agua por las tuberías, y su solución puede verse en lo alto de los precipicios alrededor de la ciudad. Necesitaban un sistema que no generara presiones internas, y ese era el de tasa constante, donde el agua baja a la misma velocidad de principio a fin. La gradiente constante maneja las fuerzas dentro de las tuberías controlando el flujo de agua. Si las tuberías están llenas, el flujo del agua ejerce una enorme presión sobre las paredes delgadas. Sin embargo, si hay un espacio de aire entre el agua y las paredes, la presión se reduce ostensiblemente. Es lo que se llama el sistema del canal abierto. La forma más efectiva de mover el fluido a través de la tubería es que ésta se halle a cierta altura. Esto funciona mejor cuando la tubería está un 80% llena. El montaje cuidadoso de las tuberías de agua de Petra está diseñado perfectamente para lograr este flujo. Los nabateos tenían una cantidad máxima de agua en sus tuberías con un mínimo riesgo. Hace más de 2000 años, este pueblo antiguo era especialista en ingeniería hidráulica. Dominaron los principios hidráulicos del flujo en los sistemas de tubería a una escala solo alcanzada en el siglo XXI. Una cosa es recoger agua en la estación de lluvias y otra realmente desafiante obtenerla durante los meses secos. La solución, el almacenamiento de agua subterránea. Hay 200 tanques dentro de la ciudad. El diseño de la ingeniería de la tubería de terracota sobre tierra es igualado bajo tierra por esta compleja red de tanques. Si se observa el contenido de los tanques, hay varios meses de suministro para abastecer a la enorme población.
La dimensión del sistema de agua sugiere una ciudad con una población de 50.000 habitantes y miles de comerciantes que la visitan. La ciudad era como un oasis para el hombre en el desierto. Es una ciudad de jardines, fuentes, tanques. Por donde se mire hay agua fluyendo de alguna parte. Reflejaba las ambiciones crecientes de su gente. Se construyeron edificaciones monumentales en el centro de la ciudad, grandes templos y santuarios alrededor de la vía pública principal, un teatro tallado en piedra y magníficas tumbas reales en la calle de fachadas que va desde la entrada de la ciudad. Una manera de mostrar la propia figuración en la escena internacional es crear una ciudad que todos recuerden en el futuro. Y la personificación máxima del éxito de los nabateos es el Alcaznej. El Alcaznej, con sus detalles exuberantes, es una expresión y despliegue de la riqueza y el poder de los nabateos. Está justo a la entrada de Petra. Debió construirse allí para intimidar a quienes visitaban la ciudad. Definitivamente hacía alarde de algo. Pero ciertamente los nabateos no construyeron este extraordinario monumento solo para impresionar a los visitantes. ¿Cuál fue el propósito de la megaestructura más imponente en Petra, el Alcaznej? Los precipicios de Petra están punteados con estructuras excavadas en piedra. Su función variaba entre tumba, templo o casa. Por la impresionante magnitud del Alcaznej, es claro que fue construido para grandes cosas. La pregunta es, ¿para qué? Las pistas están escondidas en la escultura. La fachada está adornada con figuras míticas de dioses, animales, follajes y flores. Pero esto contrasta enormemente con la decoración tradicional de los nabateos. Por lo general, los nabateos usaban diseños geométricos y pintaban sus dioses al estilo árabe, como bloques rectangulares. Los dioses de los primeros nabateos, 3 o 4 siglos antes de Cristo, son simples bloques de piedra. Lejos de considerarse simples bloques de piedra, las esculturas en la fachada fueron identificadas como amazonas, grandes mujeres guerreras de la leyenda griega. La corona de Isis, la diosa egipcia, fue descubierta en el centro y en un tiempo, debajo de ella, la cabeza de Medusa miraba fijamente a los visitantes. Hasta donde sabemos, el Alcaznej es la primera de las grandes fachadas que están llenas de imágenes derivadas de otras culturas. Es la más grande. Los nabateos obtuvieron más que solo riqueza al trabajar en las rutas de comercio del desierto. Mientras viajaban por el Mediterráneo oriental, reunieron ideas, estilos artísticos y creencias. Los dioses de los nabateos cambiaron de apariencia. Ya no son solo bloques de piedra. Se parecen a Zeus, Isis, Afrodita, los dioses de todos los pueblos circundantes. Y no es solo la decoración la que refleja una adopción de estilos mediterráneos. Toda la fachada imita la arquitectura del mundo clásico. Creo que la monumentalidad, la influencia de Egipto, está allí definida. Pero la influencia del mundo grecorromano también está presente en el Alcaznej. Es fácil imaginar cómo reunieron los nabateos estas ideas, pero es menos obvio por qué quisieron copiarlas. La respuesta es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Miren la ropa que tengo puesta. No uso la ropa jordana tradicional. Y era similar en ese periodo, cuando la cultura greco-romana era muy dominante. A medida que los nabateos crecían en riqueza y conocimiento, adoptaban las modas de su época. Ahora, aplicando esta mitología adoptada, pueden revelarse las historias escondidas dentro de la escultura, evidenciando pistas vitales sobre la función de la gran edificación.
Están las 4 águilas que se pensaba llevaban el alma de los muertos al cielo. A los lados hay 6 figuras de bailarinas amazonas con hachas dobles, y esta es la danza de la muerte de las amazonas. Y se cree que las 2 figuras en la base del Alcaznej son los gemelos romanos, Castor y Pollux, que guiaban las almas de la gente al inframundo. Hay una asociación muy fuerte con la muerte en casi todo lo que vemos aquí. Y hay otras pistas en el Alcaznej dedicadas a los muertos. Aquí, justo en la entrada, se podía ver esta pileta con un agujero y un canal de desagüe. Se cree que era para las ofrendas. Las personas en la parte de atrás podían venir a ver la hermosa fachada, caminar, hacer su ofrenda, que podía ser aceite, perfumes preciosos. Tal vez se vertía la sangre de un animal pequeño aquí y se recogía en una vasija. Las ofrendas y sacrificios a los muertos eran una parte importante de las creencias de los nabateos. Las evidencias de muerte y rituales son indicios fehacientes de la función del Alcaznej, pero no revelan el verdadero propósito de la edificación. Pudo ser un templo, un monumento, una tumba. Tal vez las pistas definitivas estén en su interior. Pero detrás de las glorias de la fachada, el interior del Alcaznej aparece como una sorpresa. No es una gran colección de cuartos ni tiene una decoración elaborada. Solo es una cámara principal de 12 metros cuadrados por 13 metros de altura, con 2 cuartos adyacentes al frente. La tarea de crearlos sin la tecnología moderna es casi inimaginable. El ambiente adentro sería pesado, el aire lleno de polvo sofocante. El área interior es confinada y las condiciones muy oscuras. Solo unas pequeñas lámparas de aceite iluminaban el camino cuando excavaban hacia el corazón del precipicio. Sus herramientas para esta tarea apenas eran picos de hierro, cinceles y sus manos. Las cámaras fueron talladas usando la misma técnica de arriba hacia abajo de la fachada exterior. Cuando los talladores alcanzaron el nivel debajo del gran dintel, empezó el trabajo en los cuartos internos. Se perforó un túnel directamente en el precipicio y fue ensanchado para crear el pórtico detrás de las columnas. A partir de aquí, se excavaron más túneles para crear los techos de las cámaras. Las únicas pistas de esta brillante técnica son las ventanas sobre las puertas que servían como primeras entradas a los túneles. Luego, mientras continuaban las labores en la fachada y su plataforma de trabajo descendía por el precipicio, siguieron los niveles de las cámaras. Entre 5.000 y 6.000 bloques de piedra fueron removidos del interior del monumento. Los picapedreros removieron 6.000 metros cúbicos de piedra de la cámara, el equivalente a la capacidad de 2 piscinas olímpicas. Un logro increíble. Pero el trabajo duro no fue el único secreto para su éxito. A pesar de su simplicidad, la cámara también requirió una ingeniería cuidadosa. Sobre ella yace la fuerza aplastante de más de 160 metros de roca sólida. Se tiene ese enorme trozo de roca encima, haciendo presión sobre este agujero. Y su carga tiene que ser transmitida a alguna parte. Entonces, esta empuja alrededor de la cueva y abajo, hacia el centro de la tierra. El problema es si la cámara se hace muy amplia. El enorme trozo de piedra encima no podría repartir toda su carga alrededor. Haría presión en la parte del centro y se abriría paso así. Los nabateos entendían bien los límites de su diseño. Hicieron las cámaras interiores lo suficientemente pequeñas para prevenir el derrumbamiento catastrófico del techo. Pero la simplicidad del espacio interior no les dio ninguna pista a los arqueólogos sobre la función religiosa del Alcaznej.
Hay muchas especulaciones sobre su función. Una, era un templo, pero no tiene las características apropiadas para ser un templo. Otra, era una tumba, pero de nuevo no hay señal de sepelios allí. El interior no tiene ningún rastro de ceremonias fúnebres, ningún sarcófago, y sin ninguna señal de un cuerpo no podría ser una tumba. Quizás el Alcaznej era un monumento en honor a un gran rey. Por la gran magnitud del Alcaznej, debió ser construido por alguien extremadamente adinerado y poderoso. Tuvo que ser el rey. ¿Cuál rey? Esa es otra pregunta. Los arqueólogos solo pudieron datar el Alcaznej en un periodo de unos 150 años próximo al nacimiento de Cristo. Y durante ese lapso, cualquiera de los reyes nabateos pudo construir la estructura. Ya sin pistas para seguir, parece que nunca se descubrirá el verdadero propósito del Alcaznej. Pero entonces, los arqueólogos hicieron un interesante hallazgo. En 1996 hallaron evidencia de que el nivel de la superficie frente al Alcaznej era más bajo en la época de los nabateos. Esto llevó a un hombre a un viaje de exploración subterránea para encontrar qué yacía abajo y revelar el último secreto del Alcaznej. El por qué los nabateos construyeron el Alcaznej fue un misterio durante siglos. Ahora un nuevo descubrimiento reveló pistas cruciales de su verdadero propósito. Hicieron descubrimientos y excavaciones, pero ninguno tan importante como este. Esta excavación aporta más información sobre este hermoso y único monumento en Petra. Suleiman Farayat era director del Parque Arqueológico de Petra. Farayat averiguó que la superficie pavimentada del Zik, el serpenteante desfiladero que lleva a Petra, desaparece bajo la arena 300 metros antes de su final. Tuvo una corazonada. Si el camino continuara su trayectoria descendente, llegaría al monumento más abajo de su nivel actual. Podría haber un nivel oculto del Alcaznej sumergido bajo siglos de arena. Y así en el año 2003 empezó una excavación mayor. Pronto obtendría sus frutos. 6 metros abajo de la superficie hizo un descubrimiento. 4 cámaras fúnebres. En su interior, los restos de 11 personas. Esta es la cuarta tumba que excavamos. Y encontramos los despojos de un hombre allí. Hay algunos ganchos para colgar ofrendas, como el incienso. El Alcaznej es más que solo un monumento. Es un mausoleo con una cripta abajo. ¿Pero quién fue sepultado aquí? ¿Son estos los esqueletos del constructor real y su familia? Para identificar al rey, Farayat necesitó datar los entierros. Los expertos analizaron los objetos hallados allí. Todos los objetos datan de comienzos del siglo I después de Cristo. Sabiendo que eran del siglo I después de Cristo, finalmente es revelada la probable identidad del rey que construyó el Alcaznej. Supongo que la talla exterior fue durante el reinado de Aretas IV. Aretas IV fue quizás el más grande y más exitoso gobernante de Petra. Creemos que el Alcaznej fue construido por el rey Aretas IV, en cuyo reinado los nabateos alcanzaron su mayor apogeo en cuanto a poder y opulencia se refiere. Más del 80% de las monedas de los nabateos encontradas tienen la imagen de Aretas IV, y parece que le dio buen uso a estas riquezas. Los expertos creen que fue el diseñador más entusiasta de Petra.
se le atribuye la construcción de los grandes templos y calles de la ciudad. Y parece que también construyó la estructura más elaborada de Petra, como el mausoleo de su familia. Creo que había una persona famosa de la familia de Aretas IV sepultada en una de estas tumbas. Aunque se cree que Aretas IV fue sepultado en otra parte, estas tumbas subterráneas podrían contener los restos de sus parientes justo bajo el monumento. Aretas recibió el apelativo de amigo de su pueblo, y el Alcaznej pudo ser un lugar muy venerado. Las excavaciones de Suleiman Farajat revelan que yace en el corazón de un próspero complejo religioso. El hecho de que los arqueólogos encontraran tazones con incienso y ofrendas a los dioses sugirió que este era un lugar de culto. Los hallazgos de altares y ofrendas para rituales implican que este era un lugar de celebración pública y peregrinación. Ahora todos estos descubrimientos están generando un planteamiento nuevo sobre Petra y el lugar de los nabateos en la historia. La percepción sobre los nabateos cambió rotundamente, incluso en los últimos 10 años. Eran mucho más que comerciantes del desierto, eran arquitectos consumados. Combinaron las inspiraciones de otras culturas con su propia y avanzada ingeniería, y así los nabateos crearon una imponente megaestructura. Fueron una civilización extraordinaria, personas maravillosas. Y el Alcaznej es su mayor logro. Se levanta hoy marcando la edad dorada de una ciudad tallada en la roca del desierto por el puro ingenio de un pueblo legendario, un pueblo que finalmente recuperó su lugar en la historia. La leyenda se mantiene viva, mientras miles de visitantes vienen a maravillarse con esta, la indiscutible joya de la corona de Petra, la ciudad perdida de los nabateos.